darle gracias primeramente a Dios, ¿verdad? Por la oportunidad que me da de estar aquí, ¿verdad? Para venir a predicar su palabra, ¿verdad? Y para eso le pido que se pongan de pie, ¿verdad? Para hacer una oración. Padre que habitas en gloria, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar esta noche aquí reunidos en tu nombre, Señor, para venir, Señor Jesús, a compartir tu palabra, Dios. Te pido, Dios, que en esta noche seas tú que abras nuestros oídos espirituales, Señor, y que este tema que hoy se va a tratar sea tú, Dios, que nos deje el discernimiento, Dios. Quédate con cada uno de nosotros, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. El tema de hoy, hermanos, es la ley de Dios y la tradición. Para iniciar con la prédica, hermanos, voy a compartir con ustedes, ¿verdad?, un cuento relacionado, ¿verdad?, un cuento corto relacionado pues al tema. Dice así: la gente en un pequeño pueblo decidió tener una competencia especial para ver si alguien podría saltar sobre un lugar estrecho del río que fluía a lo largo del pueblo. Muchas personas entrenaron. Durante semanas los niños practicaron sus saltos largos en la escuela. Algunos de ellos eran buenos saltadores. Algunos adultos entrenaban seriamente y practicaban todos los días con un entrenador. Hasta algunas personas ancianas pensaban en hacer un intento. Ellos disfrutaban al reunirse para practicar sus saltos y se animaban el uno al otro. Cuando llegó el gran día, marcaron un lugar de partida en un lado del río y un lugar de llegada al otro lado. Todos aquellos que habían entrenado, joven y anciano, vinieron muchas otras personas, decidieron al último momento intentar el salto solo por diversión. Pero el río era bastante ancho, aún en el lugar más estrecho. Uno tras otro los participantes corrían, saltaban y caían en el agua lejos del otro lado. Joven y anciano, con y sin entrenamiento, aquellos que ponían empeño y aquellos que solamente intentaban por diversión, ninguno de ellos llegó al otro lado. La reflexión de ese cuento, ¿verdad? Así también es con las leyes de Dios. Aún aquellos que hacen un buen intento no pueden obedecerlo perfectamente, como Dios requiere. Ninguno de nosotros ha podido alcanzar la norma de bondad y perfección de Dios. Tú puedes pensar que eres una buena persona y que no mereces ir al infierno. No obstante, tú también has fallado en hacer lo que Dios requiere. Es imposible para nosotros complacer a Dios con nuestros esfuerzos, porque nacimos como descendientes de Adán y estamos separados de Dios. Y vamos, ¿verdad?, iniciando con el tema de la ley de Dios, ¿verdad?, y la tradición. El objetivo de este tema, hermanos, es mostrar que el hombre puede venir a Dios solo de acuerdo a la voluntad y al plan de Dios. Y para eso, ¿verdad?, inicia la enseñanza. ¿Has tenido alguna vez malos pensamientos? No me lo contesten a mí. Cada quien, ¿verdad? Ahí, analícelo, ¿verdad? Pero si tuvimos malos pensamientos, hermano, nosotros tratamos de que nadie se dé cuenta, ¿verdad? A veces nosotros, los seres humanos, quedamos bien con el pastor, con nuestras familias, con nuestros vecinos, y no saben lo que somos, pero Dios sí lo sabe, hermanos, ¿verdad? Es el único que lo ve todo, hermanos. Y vamos a leer Marcos 7:1-5, hermanos. Del 1 al 5. Amén. Amén. Demos la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos
de Jesús comer pan con las manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavaban las manos, no comen, y volviendo de la plaza, si no se lavaban, no comen, y otras muchas cosas hay que tomar para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Hasta ahí está el 5. Amén, hasta el 5. Muy bien, hermanos. Cuando el fariseo tradicional, hermanos, daba dinero, él se aseguraba de que todo el mundo supiera que él iba a ofrendar, ¿no? Que él iba a dar, y que lo vieran que él iba a depositar la ofrenda. A él le gustaba orar en público, ¿verdad? Para que todo el mundo lo viera. Las cosas que él hacía, hermano, pues no estaban mal, ¿verdad? Pero sí, lo que estaba mal de él era su corazón. Porque Dios, nosotros le podemos ofrendar sin que las personas nos vean, porque Dios conoce nuestro corazón, ¿verdad? Y esa era la actitud de él, estaba mal, ¿verdad? Y entonces él no hacía estas cosas porque él creía y confiaba en Dios, ¿verdad? Para salvarle la vida, sino porque él pensaba que él era lo suficientemente bueno para satisfacer a Dios, y él sencillamente quería que la gente, ¿verdad?, lo viera. Eso se llama fariseísmo, hermanos. En estos días se da, en estos tiempos que nosotros estamos viviendo en las iglesias. Si nosotros somos observadores, ¿verdad? Muchos hasta sacan su dinero así para que nosotros no lo quieren ni doblar. Si llevan un billete de 500, pues si está a la par el pastor o alguien, ahí va y lo echa. Vamos adelante. ¿Verdad? Entonces los fariseos no aprobaban a los discípulos, ¿verdad?, de Jesús, porque no hacían las cosas que los fariseos decían que eran necesarias para que una persona fuera aceptada por Dios, hermano. Los fariseos literalmente habían inventado leyes, más de las leyes originales que ellos tenían, hermanos, dadas por Dios a Moisés. Nadie podía guardar esas leyes que ellos imponían, incluso ni ellos mismos, hermanos, podían guardar esas leyes como debía, ¿verdad? Ellos, hermanos, tenían una conducta muy grosera, infringían las leyes, no tenían misericordia de los pecadores. No tenían misericordia y ellos estaban orgullosos de hacer todas esas cosas exteriores que se hace, ¿verdad?, en las ceremonias, lo que se hacen actualmente en los cultos, como lavar sus manos, ¿verdad? Lo dice la Biblia, ¿verdad? Como lavar los jarros y las mesas, lavarse las manos antes de comer. Pero no se percataban ellos de eso, ni les importaba, que Dios lo veía, ¿verdad? Pero sí, Dios les veía la maldad de su corazón. Hay personas así, hermanos, en día, que hacen de su religión un verdadero espectáculo, igual que los fariseos. Se está dando mucho actualmente en las iglesias. Y eso a Dios no le agrada, porque nosotros humanamente queremos hacerlo, hermanos, para que nos miren los hombres. Estas son leyes de hombres, hermanos. Y entonces todo lo que hacemos nosotros, así como los fariseos, hermanos, indica que estamos bajo el dominio de Satanás todavía. Entonces hay que ponerse, ¿verdad?, nuestra mano en la conciencia y saber si nosotros practicamos el fariseísmo actualmente. Bien les profetizó, ¿verdad?, Jesús en Isaías 29:13, que dice: acerca de vosotros hipócritas, como está escrito, este pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí. Ellos decían muchas cosas de Jesús, hermanos, los fariseos, pero estaban lejos, ¿verdad?
lejos de Dios. Así como estamos actualmente, a veces nosotros, hermanos, estamos fuera. Sorprendente cómo Dios habla, hoy estaba leyendo eso. ¿Sí? Es sorprendente realmente que nosotros a veces estamos aquí en los cultos, hermanos, sentados, y Dios nos está hablando a través de su palabra, hermanos. Y estamos diciendo amén, amén a todo, pero nuestro corazón está lejos del Señor. Continuemos con Marcos 7, capítulo 7, del versículo 7 al 9. Marcos 7, hermano. Sí, del 7 al 9. Amén. Bueno, Sí. pues en vano me honran enseñando como doctrina mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, pues aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Amén. Entonces, hermanos, Dios no acepta la adoración. No lo aceptaba en aquellos tiempos la adoración de los judíos, hermanos. Que no lo hacían de corazón, hermanos. ¿Verdad? Es un mensaje para que nosotros, cuando estemos en tiempo de adoración, hermanos, estemos metidos en el río de vida, hermanos. Y nosotros vamos a ser aceptos a Dios, hermanos. Ellos no venían a Dios estando de acuerdo con Él de que eran pecadores y confiando en su promesa, ¿verdad? Con respecto al libertador que era Jesús. Y hay todavía, hermanos, quienes enseñan sus propias ideas en lugar de la palabra de Dios. Muchas religiones hoy en día enseñan reglas que no se encuentran en la Biblia, hermanos. Las personas aprenden que si siguen estas reglas, las que estamos hablando anteriormente, ¿verdad? Las de los fariseos, y hacen las cosas que estas religiones enseñan, ellos serán aceptados por Dios, hermanos, pero esa enseñanza es inútil. Amén. Eso está muy mal, hermanos, porque a Dios eso no le agrada, porque son enseñanzas de hombres. Está escrito en Marcos, hermanos, 7, 14 a 19. 7, 14 a 19. Amén. Ya lo Dice así: y llamando así a toda la multitud le dijo, oídme todos y entender. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Los escribas, hermanos, y los fariseos también pusieron gran énfasis en no comerse esta comida. Ellos pensaron que esto también les ayudaría a ser aceptados a Dios. Jesús puso en claro que no es lo que comemos lo que nos hace inaceptables a Dios. Lo que nos hace inaceptables ante Dios son las cosas pecaminosas que Dios mira en nuestros corazones, hermanos. ¿Cómo puede lo que una persona come o se niega a comer cambiar lo que está en su corazón? Lo que comemos, hermanos, o lo que no comemos nunca cambiará nuestro corazón. Nuestro corazón es pecaminoso y nunca nos hará aceptables ante Dios. Entonces debemos de hacernos un examen, ¿verdad?, de conciencia. Todos nosotros, hermanos, debemos agradar a Dios primeramente antes que los hombres. ¿Qué tiene que ver que nosotros digamos que no comemos la carne de cerdo porque es inmunda? ¿Qué tiene que ver? Porque eso entra a nuestro estómago y eso sale a la letrina, hermanos. Pero lo que sale de nuestro corazón, sí. Eso sí es inaceptable ante Dios, porque a veces nosotros actuamos de doble personalidad. En la iglesia somos unos, pero ya estamos fuera, somos otros y andamos viendo qué doctrinas hay en una iglesia o en otra, qué leyes hay. Me gustan esas leyes que hay ahí, pero son a veces leyes de hombres y nosotros tenemos que seguir la ley de Jesucristo. Amén. Busquemos Marcos 7, 20, 23.
7:20-23. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre, hermano. ¿De dónde salen los malos pensamientos, hermano? Del corazón, hermano. Entonces dice Dios, hermanos, que hay muchas cosas malas dentro de nuestro corazón que Él las odia, hermanos. Y por eso Él no nos puede aceptar, hermanos, porque nosotros todavía tenemos en nuestro corazón malos pensamientos. Recuerden lo que dice en Santiago 2:10, hermanos. Dice que si ofendemos la ley de Dios en un solo punto, somos culpables de todo, hermanos. Así que, hermanos, vamos quitándonos ya de nuestra mente, ¿verdad? Estar sujetas bajo leyes de hombres. Nosotros nos tenemos que sujetar, hermanos, a las leyes de Dios, pidiéndonos que nos quite todo lo que a Él no le agrada, hermanos, que nos limpie nuestro corazón de todos esos malos pensamientos. Miren lo que dice en Lucas capítulo 18, 9 al 12. Lucas 18, 19 al 12. Lucas 18, 9 al 12, perdón. Sí. Amén. Parábola del fariseo y el publicano. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido, hermanos. Si tuviéramos que preguntar hoy en día a un número de personas por qué Dios los debería aceptar en un cielo, muchos probablemente, hermanos, se contarían que esperaran ser aceptados por las cosas buenas que han hecho. Ellos han vivido una buena vida, han formado parte de una iglesia, fueron bautizados y han dado a los necesitados, han provisto a los pobres. O te podrían decir que Dios le debería aceptar por lo que Él no hace. Ellos no beben, ellos no fuman, ellos no mienten, ni roban. Después de todo, ellos son mejores que los hombres que hacen estas cosas, ¿no crees? ¿Y cuál es tu situación? ¿Hay alguna cosa buena en ti que haría que Dios te aceptara? Nada, ¿verdad? Según dice en Isaías, todo lo que nosotros hacemos, obras, son para Dios como trapos de inmundicia. Entonces no hay que sentirnos que nosotros somos justos, hermano. Justos solo hay uno, Jesucristo. Y este es un mensaje, hermanos, así como se arrepintió, ¿verdad?, el publicano, que le dijo al Señor: sé propicio a mí, que estoy pecador. Hermanos, a esta noche el Señor le dice: hay que humillarse ante el Señor, hermanos, y decirle que cada día cambie nuestro corazón, que aparte de nosotros esos malos pensamientos, hermanos. Lucas 18, 13. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo,
sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí que soy pecador, hermanos. Ustedes vieron que, ustedes ven, hermanos, que ahí revela los sentimientos de culpa, ¿verdad? El publicano se sentía un pecador ante el Señor y él ni siquiera quería, no se sentía digno ni siquiera ver los cielos, hermanos. Y es un ejemplo que nosotros debemos de seguir, hermanos, humillarnos ante el Señor, es el único que nosotros podemos, hermanos, de ahí a nadie más, hermanos. Porque el Señor tuvo misericordia de él, lo perdonó y lo aceptó, hermanos. Lucas 18:14. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido, hermanos. ¿Qué hacemos en estos días, hermanos? Nosotros a veces cuando el pastor nos reprende, nos ponemos enojados. Ahí estamos nosotros mostrando realmente qué es lo que está saliendo de nuestro corazón, hermano. Salimos a veces arrepentidos de haber ido a aquella iglesia y andamos hablando del pastor, estamos dando a conocer todos nuestros malos pensamientos, hermano, que salen del corazón. Entonces debemos nosotros humillarnos día con día, hermano, constantemente ante el Señor. Hay que decirle como decía David, hermanos, examíname, examina mi alma, oh Señor. Y ahí el Señor mira, hermanos, que nosotros estamos humillando ante Él. Y hay que dejar todo lo que a Dios no le agrada. Esto es una lucha constante, hermanos. Una lucha constante de que nosotros tenemos que perfeccionarnos en el camino de Dios. Aunque la lucha sea a veces bastante fuerte, hermanos, nosotros tenemos que ser vencedores en Cristo Jesús. Que eso nos exhorta en su palabra, hermanos. Es la palabra que nos da vida, hermanos. Es la palabra que nos vivifica, hermanos. Cada día nosotros debemos decirle al Señor, acéptanos, Señor. Somos pecadores, pero si Él mira nuestra humillación, hermanos, Él nos perdona, Él nos acepta como verdaderos hijos de Dios. Vamos a Isaías 64:6, hermanos. Todos nosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y vuestras maldades nos llevaron como el viento. Amén. Lo que Dios dice acerca de la arrogancia moral del hombre, ¿verdad, hermano? Interpretando ese versículo. Somos arrogantes en este mundo, hermanos. Somos orgullosos. Somos buenos, decimos. Somos soberbios. Y aquí tengo un concepto, hermano, para lo que es soberbio, para definirlo, ¿verdad? Y analicémonos cada uno esta noche, hermanos, si nosotros realmente nos dejamos llevar a veces por eso. Soberbia, altanería, arrogancia, orgullo ostentoso que raya en la insolencia y una actitud desdeñosa hacia los demás. Es un pecado farisaico que se caracteriza por una actitud de superioridad. Es precisamente lo opuesto de lo que Jesús reclama para sí, manso y humilde. Entonces nosotros hagámonos un examen de conciencia, hermano, dentro y fuera nosotros debemos demostrar un carácter manso y humilde, dando un buen testimonio, hermano, de que nosotros somos personas que hemos nacido de nuevo, porque nosotros nos alimentamos a través de la palabra y las promesas que nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, nos da en su palabra, tratando de limpiarnos día con día nuestro corazón. Marcos 10, 19 y 20. No, perdón, hermanos, Marcos 7, 20, 23. Ya lo habíamos leído, ¿no? Sí, ya lo habíamos leído, perdón. Una reflexión, hermanos, de este tema, ¿verdad? ¿Se recuerdan al principio, como dije yo, que se llama el tema? ¿Cómo se llamó?
La ley y las tradiciones. O Sí. la ley. La tradición y la ley de Dios. La tradición y la ley de Dios. Cuídate de la tradición religiosa. Reconoce y ponte en guardia contra la tendencia de la gente de enseñar la tradición religiosa como un sustituto de la palabra de Dios. Jesús enseña que la verdadera fuente de impureza no reside en descuidar los rituales externos asociados a las comidas, sino a un corazón corrompido que planea el mal. Reconoce y confiesa ante Dios cualquier pecado en tu vida. No busques justificarte comparándote con otros pecadores. Se recuerdan que el fariseo y el publicano se justificaban, pero yo soy aquí, pero yo acá. Este es un mensaje, hermanos, de que nosotros debemos, ¿verdad?, cada día examinarnos constantemente cómo estamos ante el Señor, cómo está nuestro corazón, pidiéndonos que ese corazón en donde sale la maldad, Él lo pueda cambiar en un corazón verdadero, en donde nosotros mostremos los frutos del Espíritu Santo y que no nos dejemos guiar, hermanos. Cada día hay que pedirle a Dios discernimiento para que no nos dejemos guiar por leyes de hombres, sino guiarnos por las leyes que están en la santa palabra de Dios, hermanos. Que desechemos eso que mostraba el fariseo, que todo lo queremos hacer en público, hermano. Buenas noches. Que todo lo hacemos para que la gente lo mire. Que si yo estoy predicando, estoy alegre porque yo predico para el mundo, no, yo predico porque primeramente Dios le place y me ha dado esa oportunidad, ¿verdad?, nuevamente de estar aquí predicando su santa y bendita palabra. Que somos pecadores y que el Señor tiene misericordia de nosotros, hermanos. Bueno, hermanos, esta es, la enseñanza, ¿verdad?, de que yo quería, ¿verdad?, que le hablara a su pueblo y reflexionemos sobre lo que Dios quiere en nuestros días, hermanos, para que abramos nuestros ojos, ¿verdad?, y no nos dejemos engañar. El Señor nos bendiga.